un corte más científico, más hacia La la... única vez que yo he vuelto a Venezuela fue para un Comic Con. Vamos a invertir eso en otra cosa más del club. O sea, hacíamos. En pocas palabras, nos volvimos locos los dos armando todo eso, pero bueno. Una de las innovaciones más resaltantes del club. Muy bien, En saludos esta a toda la comunidad Treki que puede estar en este momento conectándose con nosotros en nuestro canal de YouTube. De verdad que es un placer poder estar con ustedes para compartir este programa especial en el sentido de los 15 años de la Comic Con de Caracas, o como debe decirse correctamente, de la Caracas Comic Con. Y para el programa de hoy tenemos como invitados a fundadores del Star Trek Club Venezuela, que van a contarnos muchas anécdotas, muchas cosas que han ocurrido durante estos 15 años, ya que el club ha participado en todas las ediciones del Caracas Comic Con. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos acá. Si cada uno, por favor, pudiese presentarse corto, nombre, qué es, qué hace, qué hizo en el club, etcétera, etcétera. Que empiece el Andrés, presidente. empezamos con el presidente, Andrés. Vale, vale. Bueno, mi nombre es Andrés Granadillo, ya muchos me conocen por todos estos años en el Star Trek Club Venezuela, fundador y bueno, presidente desde entonces hasta el día de hoy. Bueno, también he participado en el podcast que teníamos que era Cuadrante Trek, que estuvo 5 años al aire desde 2016 hasta 2021. Y bueno, aquí estamos para hablar de todas las anécdotas de estos 15 años de la Caracas Comic Con. Excelente. El siguiente, vamos a abrir el micrófono a Carlos. Vamos a poner aquí Carlos. Ok, yo soy Carlos de Molí, como ya me presentó Niel, fue ex vicepresidente del Star Trek Club Venezuela. También estuve participando durante varios años en la Caracas Comic Con y bueno, con montaje en varias ediciones y siempre fue una cuestión bien divertida. Excelente. Vamos con el otro Carlos que tenemos acá. Bueno, soy Carlos Quintana, digamos que soy el encargado de la parte científica del club. Y yo estoy trabajando en el Planetario Humboldt, que ha sido nuestra sede casi que por defecto eh, en varios eventos, ¿no? Y también, por supuesto, he participado en la Caracas Comic Con, no en todas las ediciones, por diversas razones, pero sí he disfrutado bastante y, bueno, compartido con todos ustedes. Excelente, gracias Carlos. Vamos con Gerardo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Toledo. Yo soy fundador del Star Trek Club Venezuela. Ya no me acuerdo cuál era el cargo, Andrés, vocal o algo así. Pero sí, hemos estado con el club desde hace muchos años. Yo desde el año 2011, 12, me mudé de Venezuela a la República Dominicana y aquí estoy. Antes de venirme, estuve en todos los Comic Con que se hicieron antes de yo venirme para acá. Y hay una cosa particular que es que la única vez que yo he vuelto a Venezuela fue para un Comic Con, desde que me vine. Entonces, bueno, aquí estamos para contar todas esas cosas, para que sepan cómo han sido nuestras participaciones en el Caracas Comic Con durante todos estos años. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. Vamos con Jorge. Mi nombre es Jorge, actualmente soy el encargado de logística del club, un cargo que me obligaron a tomar, o sea, y bueno, tengo como 10 años dedicado al club y la verdad que la estoy pasando muy bien con toda esta gente. Eso es lo que les puedo decir de mí. Bueno, excelente. Vamos ahora a hacer ciertas preguntas. Me gustaría poder compartir algunas cosas. Ya dijimos al principio que el club había participado en todos los Comic Con. Si hago la pregunta de cómo describirían esa experiencia, ¿qué me pudiesen decir? A participar en todos los Comic Con como club. A ver, ¿quién me levanta la manito que quiera contestar esa pregunta? Yo lo único que puedo decir con respecto a eso es que ha sido un capítulo de TNG que se llamaba Simbiosis, ¿no? Y yo creo que
que entra perfectamente en el término, en la relación de Comic Con con el Club de Star Trek de Venezuela, porque nosotros hemos crecido mucho la faceta de mostrarnos como trekkies, ¿no? Nosotros al principio estábamos muy celosos de que no nos vieran como el grupo que se pone uniformes de la flota y se va por allí, sino que tuviésemos digamos, una acción social, un corte más científico, más hacia la divulgación científica, sobre todo para que nos tomaran en serio ciertas instituciones. Y gracias al Comic Con nosotros pudimos desarrollar esa otra faceta del Star Trek Club Venezuela, que es ser Trekkie, ¿no? Y yo creo que el Comic Con nos ha hecho crecer porque nos ha puesto retos de mejorar nuestro stand, de llevar cosas innovadoras que a lo largo de 15 años han sido muchas, incluso siendo pioneros. Vamos a estar claros porque en la primera atracción de algún stand de club fue nuestra silla del capitán, y de allí empezaron a copiar y a hacer cosas similares, pero nunca como nosotros, porque valga decir que también nuestro stand siempre ha sido un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ningún cobro por utilizar nuestras atracciones, por sentarse y tomarse una foto en la silla del capitán, el módulo de comando, en la sala de transporte, ¿no? Y yo creo que eso ha sido fundamental en estos 15 años. Mira, una cosa que yo creo con el Comic Con, que también para el club ha sido, o sea, nosotros antes de ir a los Comic Con nos reuníamos, veíamos unos capítulos, conversábamos, nos reuníamos en el Planetario Humboldt o en mi casa o en la casa de Carlos, pero el Comic Con nos obligó a convertirnos en un grupo de trabajo, ¿ok? Nosotros tuvimos que convertirnos en un grupo de trabajo para poder hacer las atracciones que se hicieron y para poder trabajar para montar ese stand, que inicialmente era un estancito muy pequeño, que era solo un stand así de esos que tú armas con 4 paredes y tal, y fue creciendo pues a lo que es hoy en día. Pero nos obligó a trabajar en hacer impresiones, en hacer montajes, en hacer una cantidad de cosas que, que nos acercaron más a nosotros como agrupación también. Entonces también nosotros hemos aportado mucho al Comic Con, pero ellos nos han aportado mucho a nosotros. Ey, que la primera mesa que tuvimos en el primer Comic Con eran 2 burros que tenías tú en tu casa y una puerta de madera, que me acuerdo que teníamos que tener cuidado de no poner un vaso o algo sobre el hueco del pomo porque se nos volvía todo un desastre. Porque es que no Y si no, teníamos, mi mamá nos regañaba. sí, no teníamos infraestructura. O sea, y al final, se acabó el Comic Con. Bueno, cada quien agarra sus peroles y todo el mundo se iba porque, bueno, porque lo que exhibíamos era parte de las colecciones de cada quien. No había algo común. No había estantes, o sea, no había nada, no teníamos nada. Entonces, ojo, que nosotros para cuando fue la primera Comic Con, veníamos de el estreno de Star Trek 2009, estreno para el cual también nos preparamos. Y también ya habíamos cumplido 10 años, que hicimos un acto espectacular en el Banco del Libro para celebrar esos 10 años, y ya, o sea, nosotros teníamos como que, bueno, habíamos hecho ciertas cosas y teníamos tiempo trabajando, pero nunca de la magnitud o del requerimiento que tenía Comic Con en ese momento, ¿no? O sea que si pensamos en esto que están conversando, Comic Con, ¿qué la hace entonces especial en este contexto del club? Comic Con los empujó a ser diferentes, digamos, en el club, porque ¿qué hacían antes de Comic Con y después de Comic Con? ¿Se entiende la pregunta? Yo creo que fue o ha sido el crecimiento del club como tal. O sea, casi no voy a decir que es una empresa como tal porque no lo somos, pero sí como grupo y como ya dijo Gerardo, eso nos obligó a hacer muchas cosas. Y como nosotros, al parecer, nos impusimos retos nosotros mismos como grupo, eso nos ayudó bastante. O sea, la participación en la Comic Con siempre ha sido parte del crecer del club, que a veces incluso yo decía, oye, estamos haciendo tal cosa y vamos a invertir eso en otra cosa más del club. O sea, hacíamos e invertíamos para seguir haciendo cosas. Por eso digo que es una cuestión de crecimiento como grupo y inclusive pues nos ha ayudado también como, pienso yo, como personas
a tener una actividad adicional que resulta muy placentera, pues. Para agregar un poquito ahí lo que dijo Carlos, yo recuerdo que siempre estábamos, o sea, terminábamos una cosa y pensábamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para la siguiente? ¿Qué vamos a llevar de qué mejoras vamos a hacer? Y siempre era una constante búsqueda de eso, que bueno, obviamente a veces eran proyectos que no pensábamos que lo podíamos lograr. O sea, yo creo que al principio la hacía, no pensábamos que lo íbamos a poder lograr. Y de repente ahora tenemos, bueno, el triple de eso, ¿no? Y eso ha sido muy gratificante porque, como dijo Gerardo, ha unido a todos. O sea, de repente las soluciones aparecen tal cual un episodio de Star Trek, ¿no? A alguien de repente se le ocurrió, mira, pero podemos hacer esto y todavía sucede con los que tenemos, porque llevamos siempre mejoras y Jorge por lo menos siempre está involucrado y siempre andamos pensando cómo poder facilitar también el traslado, el embalaje, el montaje, que eso también, obviamente, al tener tantas cosas, ahora es cada vez más difícil, ¿no? Si pensamos en eso, entonces, a lo largo de los años, con todas las experiencias que han acumulado, ¿qué es lo más, vamos a llamarlo, más divertido que les ha pasado en la Comic Con? Esa anécdota la más divertida que ustedes se pueden imaginar. Quizás hay varias, pero vamos a ver qué sale de aquí. Mira, yo te puedo decir por mi parte que esa parte de la innovación que hemos tenido que hacer durante todas las comisiones, uno de la que más me ha resaltado ha sido la creación de la pantalla de proyección transparente, de aluminio transparente que nosotros hicimos para imitar un poco a la de DC9. Ha sido una de las más resaltantes para mí porque nunca había visto yo una tecnología de ese tipo. Era para hacer cristales de proyección desde atrás y entonces en una pantalla ovalada como DC9, y eso me pareció a mí una de las innovaciones más resaltantes del club. Cosas más resaltantes de esta participación en las Comic Con es sin duda la interacción con las personas, ¿no? Un momento que en la primera Comic Con que para mí siempre fue entrañable fue cuando recibimos a unos cosplayers disfrazados de portugueses de Radio Rochela. Oye, Entonces era súper rafuchi, y no recuerdo el nombre de la esposa. Pero no, cómo nos pudimos reír en ese momento y de verdad es uno de tantos encuentros divertidos que han aparecido en todas las Comic Con. ¿alguien más tiene otra anécdota? Sí, concuerdo con el tocayo porque esos portugueses eran muy divertidos. Nosotros nos divertimos mucho con ellos en el stand, o sea, haciendo cosas a la Star Trek, pero con ellos en el stand, y bueno, una gozadera. Hay otra cosa que yo recuerdo, que era el reto geek, que nosotros la primera vez cuando comenzamos con eso, nos tocó hacer preguntas. Entonces cada quien se encargaba de un grupo de preguntas y, bueno, y resulta que, bueno, yo quería ponerle más ciencia al asunto, preguntas de ciencia, y yo no sé, no lo recuerdo, si por fin alguien logró responder todas las preguntas y llevarse el premio. Por eso, porque las más difíciles eran al final las preguntas de ciencia. Entonces, no sé si alguien lo hizo, pero sí que nos divertimos mucho haciendo las preguntas y consultándonos entre nosotros y cómo lo hacemos. En fin, han sido experiencias muy buenas realmente. Mira, mientras yo dirigí el Reto Geek, que fue la etapa más difícil, por eso mismo, por las preguntas de ciencia, solamente una chica que era del club de Harry Potter y respondió las de ciencia. Llegó a llevarse el premio total. Después, bueno, matizamos un poco, le quitamos, digamos, complejidad. Después se empezó a hacer el reto geek más temático, de preguntas nada más de Star Wars, de Marvel, de Star Trek, de, qué sé yo, de superhéroes, de cómics, en fin. Y eso, bueno, matizó un poco más el concurso. Creo que sí, hubo ya después, porque después no lo moderábamos nosotros, sino que lo moderaba Comic Con, que era un producto del Star Trek Club Venezuela. Sí, sí hubo otros ganadores. Anécdota, rápido. Las primeras veces, o sea, la primera vez que nosotros exhibimos la silla del capitán no tuvo el punch que nosotros esperábamos. O sea, la gente la pasaba por el lado, lo anunciaban en tarima y decían, sí, aquí tenemos la silla del capitán, pueden ir para allá en el stand de Star Trek. A Star Trek como marca
también creció y se fue abriendo camino dentro de la Comic Con. Al principio, no, o sea, la gente, incluso las mismas personas del staff, no sabían qué era Star Trek, no sabían quiénes eran los de Star Trek. Nos ponían las indicaciones dentro del Comic Con al revés. O sea, decían que el stand de Star Trek estaba para un lado cuando estaba del otro lado. En fin, o sea, pasaban muchas cosas bueno, que nosotros decíamos, "Pues sí, bueno, no saben qué es Star Trek". Pero de repente nos fuimos como ganando gracias a Big Bang Theory, gracias a las nuevas películas, al streaming, nos fuimos ganando como espacio y ya llegó un momento en que éramos referencia, llegó un momento en que no teníamos, a ver, hubo un Comic Con que recuerdo que no nos entregaron las credenciales a tiempo. Y nosotros entrábamos con esta chemise y la gente de seguridad simplemente, por favor, abran espacio para que la gente pase, ¿no? Porque ya estábamos identificados. Entonces, era muy cómico eso, como poco a poco fuimos creciendo y darnos nuestro nombre de que, bueno, ya es, o sea, Comic Con y Star Trek, Club Venezuela, para matizar, van siempre de la mano en ese sentido. Y bueno, ya son como una referencia obligada, pues. El Oye, equivalente de los Hells Angels de la ciencia ficción. Ok, ok, ok. Entonces, fíjense, ustedes han mencionado que a lo largo del tiempo se han aglomerado, se han podido integrar como equipo, quizás definir o desarrollar estrategias para poder montar el evento al momento de ir a la Comic Con. Y hablaron acerca, por ejemplo, de la silla del capitán. Si se meten, los que están viendo esta grabación, si se meten en Instagram, en Trek Venezuela, van a encontrar por allá muy abajo, tienen que bajar mucho, van a encontrar muchas fotografías de él, cómo se hizo esas maquetas, porque realmente son maquetas a tamaño real. Corrígeme, Andrés, que tú eres el experto en esta área, pero son maquetas a tamaño real. Pero entonces ahora hago otra pregunta, porque no es la única maqueta que ustedes hicieron. Y pregunta, ¿qué es lo más memorable que han hecho en estas Comic Con? Sea esos cosplays, sea las maquetas, sean las actividades que giran en torno a su participación. ¿Qué es lo más memorable o llamativo que ustedes puedan recordar? Mira, y te lo voy a contar como una anécdota. Yo creo, evidentemente para mí, y es lo que, de las cosas que yo viví, como ya les dije al principio, yo no he podido estar en todos, pero nosotros hicimos el primer transportador que nosotros hicimos. Era una cosa total y absolutamente sencilla. Era simple y llanamente una caja cubierta con unas cortinas, ¿ok? Y yo no me acuerdo, Andrés, creo que fue Michelle que consiguió el programa que desaparecía. ¿O fuiste tú? Yo no me acuerdo. no, resulta que había una convención en Canadá que sacó una app para Exacto, que era de realidad aumentada y te hacía exacto. de teletransportación. De la teletransportación. Entonces, en esa caja que hicimos, donde uno se metía, ¿ok? Del lado de afuera estaba una tablet. Pusimos una tablet que tenía esa aplicación y uno le daba con la mano y efectivamente tú estabas dentro del cajón ese, ¿ok? De la sala de transportación y te desaparecías. O sea, a medida que ella iba haciendo el sonido del teletransportador, tú te ibas desapareciendo. Lástima que Michelle no está aquí. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en ese momento, pero Michelle estaba conmigo y fue muy cómico porque yo me metí y Michelle acciona, era como una demostración, ¿no? Detrás de Michelle estaba una muchacha, una mamá joven, con un niño que tendría como 8 o 9 años, ¿no? Después se metió Michelle y yo accioné el programa y la cara del niño era, él no lo podía creer, que la gente se desapareciera. Y yo le digo, pero bueno, ven, entra. Y la mamá no lo dejó. La mamá le decía, no, 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 no. Y yo le decía, pero déjalo, que no pasa nada. No, 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 no. Claro, después al final, este,
ella lo dejó entrar y yo le dije, entra con él. Y después ellos entraron y eso lo grabábamos. Ya no me acuerdo cómo, porque ya no teníamos esta cantidad de celulares increíbles que hay hoy en día, ¿ok? Pero lo grabábamos. Entonces se lo enseñábamos a la gente cuando salían de ahí, cómo se desaparecían y cómo volvían a aparecer. A mí me parece que esa atracción era muy divertida. Peor, Eh, peor, Gerardo. Después, en otra edición donde tú no estabas, hicimos una entrada y una salida por lugares distintos. Entonces le mostrábamos a la gente, abríamos la cortina y la persona no estaba, ¿no? Entonces, claro, era más el efecto. Y una vez inclusive, Michelle se metió en la sala de transporte y su hijo Kurt estaba fuera viendo. No le habíamos explicado a Kurt. Kurt tendría, no sé, 7, 8 años, no le siete, habíamos 8 años. explicado de lo que trataba. Y resulta que detrás de, o sea, por la otra entrada se metió, se metió Kevin, que era el novio de Aire en ese entonces. Y entonces hicimos el efecto y cambiamos a Michelle por Kevin. Y cuando hacemos el efecto de regreso, aparece Kevin y Kevin sale de la sala de transporte y le dice, le agarra la mano a Kurt y le dice, vámonos, Kurt, vámonos para la casa. Y el chamo estaba así, como que mi papá, ¿dónde está? Y tal. Eso quedó, y eso sí está en video, por ahí está. Pero sí, sí quedó buenísimo esa vez. Tengo entendido que las primeras Caracas Comic Con no duraban 2 días seguidos, duraban más tiempo. ¿Es cierto eso? Y si es así, si duraban más tiempo, ¿cómo era esa dinámica? Las dos primeras duraban, no, las primeras duraron 3 días, era viernes, sábado y domingo. Ok, Luego después, cuando hubo un boom en el CCCT, incluso duraban 2, 3 fines de semana de 3 días, o sea, eran 9, ok, 8, ok, ok. eran 3 ediciones al año, en su máximo esplendor. Literalmente eran maratónicas entonces. Creo que este año sí también son 3. Y sí, eran, ¿Y qué bueno, no sé, y qué uno recuerdan de puede. esa época? ¿Qué recuerdan de ese que me imagino que debe ser mucho trabajo? ¿Qué recuerdan de eso? Mucho trabajo, pero también mucha camaradería. Ok, ok. Sobre todo en el club siempre había alguien que llevaba alguna comida, alguna cava con refrigerio para la gente. Teníamos mucho más tiempo libre porque éramos más jóvenes también. Ok, ok. Entonces, Precisamente iba a el, preguntar sobre eso, porque sí, hay una dinámica en función a la inversión de tiempo que, bueno, o sea, hoy en día no digamos que es imposible, pero es muy difícil. Sí, sí. Bueno, de eso que dice Carlos es importante. Jorge ahora se lleva microondas, cafetera, o sea, porque ya ahora tomamos café, antes era puro refresco, ahora entonces se lleva la cafetera. Yo no sé qué más te lleva, Jorge. Siempre hay una mesa para eso. Casi que lo que nos falta es una nevera ejecutiva. Pero siempre hay esa cuestión. De hecho, yo no sé si ustedes organizan. Antes, nosotros pertenecíamos a una red de intercambio solidario que se llamaba Nanda. Y por ahí nosotros conseguíamos los refrigerios. Y hubo varios Comic Con en donde nosotros los almuerzos los dábamos. O sea, el club nos buscaba, o sea, hacía ese intercambio y entonces teníamos almuerzo, nos los daban Nanda. Eso después se negoció. Y después, bueno, empezamos a hacer esto que hace Jorge, que siempre cada quien se lleva su almuerzo, o incluso a veces se arma algo, no sé, creo que Jorge en algún momento, pasa que claro, hay algunas ediciones donde yo estoy en la mañana y regreso en las tardes, ¿no? Donde Jorge incluso prepara unos sándwiches, o sea, tenemos esa logística más o menos, bueno, a veces armada, a veces cada quien se lleva sus cosas, pero siempre está el microondas y la cafetera, eso no puede faltar ahora en nuestro stand. Y una pregunta que me hago, ¿todos vivían en la misma zona? ¿O había gente que tenía que viajar para estos eventos? O sea, ¿cómo ustedes como fundadores, o sea, todos vivían en el mismo edificio? ¿Cómo era eso, esa dinámica? no, en líneas generales, el grupo central vivía en una parte de Caracas y otras personas vivían más alejados al oeste, ¿no? Ok. Pero siempre nos organizábamos bien y terminábamos algunas participaciones del interior, como por ejemplo Milan venía muy seguido durante todos estos años. Él vive en Maracaibo, perdón, en La Victoria. Y digamos que él es la persona que más del interior venía a colaborar también. Otra cosa que
pensé en función a algo que mencionaron de Star Trek, la película del 2009. Cuando esa película es estrenada, la participación del club fue bien interesante. Y esto ayudó de alguna manera al desarrollo del Comic Con, o sea, a su participación en el Comic Con. ¿Hubo algo que se vinculó? El estreno de esa película, las nuevas acciones que estaban haciendo el club y su participación en el Comic Con. Lo que pasa es que hubo unos años en que todo fue, o sea, como que el club tomó un rumbo muy, muy interesante antes del estreno de esa película. Porque, a ver, nosotros nos llaman para una portada de la revista Todo en Domingo en el año 2006, o sea, 3 años antes de ese estreno de la película. Y nos hacen un reportaje con el club de Harry Potter y el club de Star Wars. Bueno, esa portada todavía, esa revista está todavía por ahí rodando. Y a raíz de eso, un productor de eventos que se llamaba Alfonso León, todavía está por allí, le había vendido a la gente de Toyota de Venezuela hacer el lanzamiento de la línea de vehículos del año 2006 ambientado en Star Trek. Y él se lo vendió, a la Toyota le encantó, pero él no conseguía a nadie que supiese o que manejara la franquicia aquí en Venezuela. Hasta que él cuenta que estaba en la playa, abre el periódico, ve la revista y cuando ve, estos son los que yo necesito. Entonces nos contactaron para hacer ese lanzamiento. Nosotros, bueno, hay unas fotos maravillosas porque ellos hicieron un casting de los personajes de TNG. Nosotros les entregamos los uniformes, los props, nos reunimos con ellos para decirles cuál era la actitud, qué era lo que debían hacer. Les entregamos material fílmico para que ellos hicieran todo eso. Total que hicieron como una teletransportación en vivo de los vehículos de ese año en el Hotel Tamanaco, aquí en Caracas. Y eso, a su vez, digamos que nos subió digamos, a la palestra pública de eventos. Ese evento fue catalogado como el mejor lanzamiento del año 2006. Y de allí, bueno, radio, nos contactaron de la prensa, siempre estuvimos como en el ambiente hasta que Disney, que era la que hacía la representación de Paramount en ese entonces aquí en Venezuela, cuando va a llegar el estreno de la película, les pide Paramount que contacten a grupos locales. Y es ahí donde entonces nos llaman. El presupuesto que ellos tenían originalmente, o sea, las ambiciones para la promoción de la película eran muy altas y después, digamos, se volvieron más locales, ¿no? Nosotros en algún momento nos iban a poner a estar en no sé cuántos cines durante un fin de semana, o sea, ponerle están en varios sitios. No teníamos la silla del capitán, sino gente uniformada y ya está, o sea, no había más nada en ese momento. Y de hecho, cuando se nos ocurre el proyecto de la silla del capitán, era pensando en el estreno de la siguiente película de la saga, que era Star Trek, Into ay, the Dios mío, Darkness, Into the Darkness. Into Darkness, y también pensando en llevar esa silla del capitán para la Caracas Comic Con. Al final, ese estreno de esa película fue mucho más modesto que la primera y la silla terminó siendo parte fija de nuestra participación en la Comic Con. Ok, qué interesante. Algo más por allí que nos quedan como 2 minutos para terminar este bloque. Complementando lo de las interacciones entre el stand de las comidas, una vez que nosotros completábamos la Caracas, la jornada de la Caracas Comic Con, un momento bien especial era compartir en el restaurante chino de los Dos Caminos el éxito de la jornada. Entonces ahí siempre era el momento de descompresión del grupo, donde hablábamos de las victorias y las derrotas de la edición. O sea que Marvel, los Vengadores, comiendo shawarma Era el y ustedes momento, comiendo comida china. momento shawarma del club de Star Trek. A mí no sé cuánto tiempo queda de esta, pero a mí me Menos de gustaría. un minuto, menos de un minuto. Ah, bueno, al regreso, me gustaría que Jorge, por ejemplo, explicara cómo ha sido la conversión del desastre que teníamos nosotros antes para instalar a ahora que instalamos el stand en, no sé, en 3 horas, todo, o sea, y con personal mínimo de paso. Ok, ok. ¿Sabías que existe un club de Star Trek en Venezuela? Fundado en el año 2001, el club se dedica a promover la cultura y los valores de Star Trek a través de diversas actividades, como reuniones, eventos temáticos,
proyecciones de películas y series, y debate sobre la filosofía y la ciencia ficción de la franquicia. Y lo podrás conocer en la próxima Caracas Comic Con en el Centro Comercial Líder. Te esperamos. Bien, después de una breve pausa, vamos a continuar con este programa especial con motivo de los 15 años de la Caracas Comic Con y quedó algunas preguntas en el aire que quizás va a ser interesante en esta segunda sección. Y tiene que ver con esas participaciones especiales del club en la Caracas Comic Con. ¿Qué han agregado de valor a la Caracas Comic Con? Si Gerardo nos pudiese de repente responder algo al respecto. Sí, fíjate una cosa, nosotros siempre al principio estábamos pensando en qué podía impactar al público, que buscar cosas que fueran visuales, que la gente pudiera, que los pudiera atraer a nuestro stand, ¿ok? Y yo recuerdo mucho que hicimos, es que lo que no me acuerdo, Andrés, es dónde fue el lugar que hicimos, porque el Comic Con ha tenido, eso es otra cosa, que el Comic Con ha tenido una cantidad de sedes. Ha estado en varios sitios, no siempre ha sido el mismo. Hicimos unas gigantografías que colgaban desde un balcón, ¿te acuerdas, Andrés? Eso existe, esas gigantografías existen. Sí, sí, esas eran unas imágenes que preparó nuestro diseñador Pedro John, Exacto. que las utilizamos para el 10º aniversario del club y después las colgamos en el CIEC de la Metropolitana, después las llevamos al Urban Couple. y me acuerdo que al Urban Couple, me acuerdo que Al Urban Couple, Dorian y yo éramos los encargados de subirnos en una viga, claro. de saltar una baranda, ponernos en una viga y colgar esas gigantografías para Claro. ambientar el salón. Claro, pero eran unas, o son, unas gigantografías de verdad grandes, muy grandes. Entonces colgaban porque era de picar, y colgaban así que cuando uno entraba, las veía colgando en ahí de ese balcón, que eran como, sí, como el balcón de las escaleras. Es correcto, ¿Okay? sí, sí, Entonces, todo el que iba a subir a la parte de arriba tenía que verlas, porque realmente son grandes. Entonces, y eran de muchos colores, los colores de Star Trek, el azul, roja. Entonces eran muy, aparte de que son muy bonitas, eran impactantes. Entonces después llegaba a nuestro stand. Yo creo que la participación del club también, o sea, aparte de que el Comic Con nos dio todo ese impulso o nos ha dado todo ese impulso durante estos años que Andrés contó anteriormente, creo que el aporte que nosotros le hemos hecho al Comic Con también ha sido muy importante porque ha habido innovación. O sea, por ejemplo, otros grupos, yo no quiero nombrar a ninguno en especial, pero siempre se basan en el cosplay, en el estar con un personaje, este cosplay de uno, de otro, y no como un stand que represente esa serie o esa película o esas sagas que esos otros grupos representan. Nosotros siempre tratamos de que lo que nosotros montábamos también fuera atractivo para todo el que entrara, fuera fanático de Star Trek o no. O sea, que fuera impactante, que vieran y gente que no nos conocía, pues por lo menos diría, bueno, ¿y Star Trek qué es esto? Si no nos conocían. Mucha gente nos conocía, o sea, conocían a Star Trek y no sabían de nuestra existencia. Y es para ellos, para esa gente que entraba, que iba al Comic Con y de repente decía, mira, hay un club de Star Trek. Yo creo que eso también, después eso los llevó a seguir yendo al Comic Con. Y eso para el Comic Con es bueno, siempre ha sido bueno porque hemos atraído público.
aunque nosotros siempre decimos que la saga no es como otras que tienen muchos fanáticos, pero yo siempre creo que la gente va a ver en los Comic Con lo que nosotros hacemos. O sea, ¿qué irán a hacer este año? Hay Sí, mucha gente que va a eso, al Comic Con. Ojo, sí, que a Sí, yo me veces, el acuerdo de fandom de eso. Star Trek es sólido. sí, Sí, no, yo me acuerdo el puente cuando hicimos la estación de Zulo y de Chekhov. Este, yo vi mucha gente digamos, de nuestra edad, o sea, de nuestra cohorte, y que o sea, quedaban sorprendidos por eso que estaba allí, que lo estaban viendo y que se veía tan real. Y era gente que exclamaba, wow, no es posible, estoy viendo esto, wow, no, no me lo creo, y wow, qué después le bárbaro. decíamos que hicieran el efecto de volverse a los... Ajá. Eso A llamamos eso y iba, a la eso gente le iba, encanta porque eso. a los más jóvenes siempre los poníamos, sobre todo, yo me acuerdo con Adriano, Jennifer, Andrés Hidalgo, que estábamos ahí de guardia en la zona, venía la gente a tomarse fotos, entonces, bueno, siéntense, ¿cómo no? Mira, aquí está esto, mira, vamos a jugar, vamos a hacer una cuestión de que están atacando a la nave y se tienen que mover todos al mismo lado. Y entonces a veces la gente, bueno, se movía, unos que se movían al revés, y entonces, no, tenemos que repetir esto. Entonces era muy divertido, porque la gente participaba de eso y se acordaban de las cosas que pasaban en los episodios. Entonces, eso también es alguna ganancia, como dices tú, Gerardo, para la Comic Con. Y por supuesto para nosotros, porque la gente nos recuerda y, oye, Claro. qué divertidos son estos tipos. Además es muy sabroso saber que no estás solo en tu locura. Es verdad. Mira, Sí. yo quería, antes de darle la palabra a Jorge, recordar una cosa, ¿no? Y es que a veces el Comic Con nos pone retos, ¿no? Y yo recuerdo una vez que nos reunimos con Johan para la segunda edición y nos dicen, no, es que queremos hacer esta edición un poco más enfocada a los juegos de rol, a los juegos de mesa. Y oye, queremos que se vea qué pueden hacer ustedes y tal. Y nos tocó a nosotros desempolvar unos mazos de cartas de Star Trek que jugábamos, no sé, en 2003, 2005 por allí, Wow. y empezar a traerlos y empezar a buscar juegos de rol de Star Trek que ahora es bastante común. De hecho, hay gente que va ahorita a la Comic Con y ponen una mesa, la gente de Calabozo Criollo pone una mesa ambientada en Star Trek, de esta de New Adventures. Y se juega, pero en aquel entonces no. Entonces nosotros tuvimos que buscar unos mazos, traernos una versión de Pictionary que era de Star Trek que inventamos nosotros en el club. O sea, en vez de dibujar las cartas eran cosas, personajes, naves de Star Trek, entonces había que dibujarlas. Y hicimos enlace con la gente de la Asociación Venezolana de Origami, a través de Aranda también, y los llevamos al Comic Con para que dieran charlas de origami. Y eso fue, digamos, el Star Trek Club presenta, el Star Trek Club Venezuela presenta a la Asociación de Origami, o sea, como para darle un poquito más de ambientación. Ahorita obviamente todos esas sinergias, todos esos enlaces están hechos, porque ahorita la Comic Con cuenta con el auspicio, la ayuda de la Embajada de Japón, hay muchos grupos adicionales que se han sumado y patrocinantes que se han sumado, pero bueno, también recordar que en algún momento era pura, digamos, innovación o lo que se nos ocurrió, o lo que podíamos llevar o hacer de diferente para atraer a la gente, como decía Gerardo. Oye, excelente. Hay un detalle interesante que he conocido del Star Trek Club Venezuela y es que tienen un registro. O sea, está registrado y vamos a decir que es formal. Y dentro de esa formalidad, me imagino, también porque muchos de ustedes tienen profesiones, etcétera, etcétera, me imagino que dentro de esa formalidad lo fue llevando a organizarse. Lo fue llevando a estructurarse, lo fue llevando a crear quizás ciertas metodologías para poder hacer las participaciones más óptimas en la Comic Con que participaban. Sin dejar a un lado que estamos hablando que son 15 años, pero son 24 ediciones. O sea que en más de un año hicieron más de una Comic Con y eso obviamente ameritaba sí o sí organizarse. Entonces, por ahí me dijeron que Jorge, que está más moviéndose en el área de la parte de logística, puede contarnos algunas anécdotas al respecto de eso. ¿Cómo fue esa transformación antes y después de la organización, de desarrollar metodologías para poder
participar precisamente en las Caracas Comic Con. Jorge, el micrófono es todo tuyo. Bueno, mira, la organización siempre cuenta con el apoyo de varios del club, ¿no? O sea, el Comic Con nos traslada las cosas y nosotros nos encargamos de armarlas, ¿ok? Siempre hay mínimo 3, 4 personas armando todos los stands, todo lo que corresponde al stand, y eso se arma 1 o 2 días antes de que abra el evento. Por lo generalmente, últimamente son 2 días antes, pero hubo casos donde era un día antes. Y hubo un caso en particular donde no contábamos con toda la gente y todo eso lo tuvimos que armar entre yo y Jenny, una de nuestras compañeras que lamentablemente falleció. Y bueno, tuvimos que, en pocas palabras, nos volvimos locos los dos armando todo eso, pero bueno, siempre se da y funciona porque la gente del Comic Con nos ayudó, ¿no? Con respecto a la logística es eso, con respecto a los equipos, la mayoría de esas cosas, las últimas, descontando la silla, las hicimos en el taller mío. Yo puse el taller a disposición y ahí empezamos a fabricar el puente de mando, la sala de transporte, la grande que tenemos donde sacamos fotos, la cámara board. Y yo la anécdota más interesante que tengo es que la primera vez que yo me senté en la silla, yo pertenecía ya al club y las luces que tienen en la silla me quemaron. O sea, tú las tocabas y te quemabas porque usaron bombillos de carro de 12 voltios pintados. Y eso era un peligro. Yo les comenté a ellos, mira, esto es un peligro para los niños que metan las manos ahí y se quemen. Eso llevó a estudiar cómo poder hacer esos bombillos, porque son muy grandes, con luz LED. Y los diseñamos y se hicieron en el taller y bueno, a partir de ahí todos los equipos usan luz LED, que es la ideal para todo esto, ¿no? Y transformadores. Y bueno, esa es la anécdota que tengo yo con respecto al club y la unión que tenemos entre todos nosotros, ¿no? Jorge está siendo bastante modesto porque la realidad es que él torneó desde una barra de acrílico cada uno de los bombillos, no solamente de la silla del capitán, sino también del módulo de comando del Enterprise. Y esos bombillos eran todos estándar de color transparente. Después se rayaron, pues se volvieron mate y después se pintaron a aerógrafo por lotes. O sea, eso también fue un trabajo. Todo eso lo hicimos en el taller de Jorge y bueno, o sea, él ha sido artífice de esa. A ver, yo tenía como que la idea más o menos de lo que queríamos hacer con la silla del capitán y bueno, cierto conocimiento junto con Michelle de MDF, Fórmica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero quien realmente ayudó digamos, pulir toda la parte electrónica fue este señor, fue Jorge, y eso, bueno, además de la mejora en el ensamblaje de las piezas, ¿no? Porque, Bueno, por ejemplo, la sala de transporte tiene un sistema muy, muy fácil de los paneles, pero, por ejemplo, Jorge estandarizó los tornillos. Entonces, todas nuestras atracciones usan los mismos tornillos. Entonces, eso es un pote que se lleva Jorge de este tamaño con todas tuercas, tornillos y todo eso. Y ya tú, por donde empiezas a atornillar, eso calza, eso va calzando perfecto. Creo que la única vez que no calzó la sala de transporte fue la primera vez que la armamos en tu taller. Que no sé, como que la armamos de alguna manera, como que apretaron todo primero y después no calzaba, quedaba todo como desprolijo. Y entonces llegué yo más tarde y dije, no, pero vamos a armarlo de esta manera. Y la cosa calzó y hay una foto muy famosa de la sala de transporte armada sin gráfica, sin nada, sin fórmica, pero armada completa. Tengo entendido, porque esa parte no la viví, no la he vivido, pero yo tengo entendido que Jorge es lo que ha hecho lo que dice Andrés, que era tan difícil al principio montar todo eso. Y mira que cuando yo estaba en Venezuela, no había nada de eso. ¿Ok? Eran 2 o 3 cosas que montábamos y era difícil. ¿Ok? Era acarrear una cantidad de cosas, y yo siempre pregunté, bueno, ¿y ahora cómo hacen? Algunos de nosotros no estamos, que éramos de las personas que siempre estábamos ahí. Evidentemente ahora hay otra gente también, pero
que han suplido la falta de nosotros, los que no estamos, como Jorge, como muchos otros. Pero Jorge es el que ideó, tengo yo entendido, y que lo diga el mismo Jorge, esa estandarización de tornillos, de cómo ensamblar, aplicando pues su experiencia de una persona que es un experto mecánico, ¿verdad? A la parte Trek y para la parte del montaje de un evento, que en este caso es el Comic Con. O sea, me parece que eso también es importante porque le da vida a las cosas que se están exponiendo en el Comic Con, porque eso le da vida porque todo queda bien, todo queda perfecto. Y la persona, yo tengo entendido que hizo todo eso, fue Jorge. Jorge, que nos cuente cómo lo hizo. Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado que las cosas funcionen de la manera sencilla. Y me gustó estandarizar todo, ¿no? Eso de poner los mismos tornillos, las mismas tuercas para todo, hacer que la parte de iluminación sean paneles que solo hay que conectarle un enchufe y que sea imposible equivocarte. Eso lo diseñé porque una vez me puse a pensar qué pasaría si yo no estoy en el Comic Con, cómo conectan todo esto, entonces eso me llevó a estandarizarlo, ¿no? Y la prueba de fuego fue una vez que prestamos la silla a un evento que creo que fue por la Victoria, por ahí, y yo no pude ir y había que instalarla. Y el que la instaló es uno del grupo que, como estaba todo estandarizado, lo pudo hacer muy fácil y no hubo ningún problema, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que las cosas caminen y cuando estamos armando, los muchachos saben qué es lo que tienen que hacer, cómo pegar todas las cosas y que funcione, pues. Y Alquilamos bueno, Jorge, alquilamos la silla para un video de chino, De chino. un video espacial. Eso fue como en sí, 2017 y quien se fue con esa De, silla fue Ricardo. de sí, me chino, de acuerdo. chino y Nacho. ¿Qué tal? Exacto. Otra vez la llevamos también a un evento de fotografía que yo recuerde, que también fue bastante bueno. Claro, ahí no necesitaba tener luz, ¿no? Pero sí la silla ha recorrido bastante camino Oye, está hasta interesante ahora. todo esto, está interesante, pero casi que todo esto tiene que ver con pre-evento. Cuando vamos al evento y el post-evento, también tuvieron que organizarse, ¿cierto? Y Claro. establecer Sí, ciertas por supuesto. normativas para poder desensamblar todo esto también. ¿Qué anécdota tienen por allí sobre esto? Bueno, la que tengo yo es un corre-corre desarmando todo porque siempre te está la gente del Comic Con presionándote que viene el camión a llevarse las cosas, que esto, que lo otro, y uno corriendo, desarmando todas esas cosas, teniendo todo listo y después somos los últimos que embarcan. Ok, Entonces ok. ya últimamente dejamos que todos ellos hagan todo y después nosotros a lo último les entregamos las cosas. Hubo unos desmontajes que fueron, uff, ahí en el CCCT, que nos daba 12 casi 1 de la mañana, nosotros embalando cosas porque, bueno, porque eso también lo hemos mejorado, ¿no? Ahorita casi todas las piezas tienen cajas de cartón completas, antes no. Entonces había que embalar todo con tiritas de cartón para que proteger las esquinas y una vez que lo desmontábamos, no había manera de volverlo a montar en ese mismo orden. Ahorita, a ver, sigue, ese problema continúa, pero ha mejorado en las últimas ediciones y prácticamente el Comic Con termina a las 7 de la noche y ya nosotros a las 9, en 2 horas y media, la última vez creo que lo medí, fueron 2 horas y media, estábamos completamente listos. Aún Ok. estamos hablando de 70 metros cuadrados, o sea, que tiene de todo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría llamar la atención de una de las atracciones que poco hemos llevado porque no tenemos al personaje que la usa, y es la cámara de regeneración Borg. La cámara de regeneración Borg, que fue una idea de Dorian, que lamentablemente Claro. no pudo estar con nosotros, que fue nuestro Borg, un par de Comic Con, creo que es la que tiene la mayor suma de innovaciones o de experiencias para la gente. Porque en algún momento esa cámara de regeneración Borg tuvo una máquina de humo que era de Jorge en su época de, no sé, de DJ, de Miniteca, no, mira ahorita, tenía unas luces estroboscópicas, así como si te estuviesen lavando el cerebro,
Y bueno, tenía toda la iluminación LED verde típica de una cámara de regeneración Bore, de verdad que era espectacular. Y de hecho, esas fueron digamos, las primeras, yo creo que ese fue el primer proyecto, Jorge, en que tú trabajaste directamente con nosotros, porque ahí se veían muchas cosas de cómo ensamblar fácilmente las cosas, ¿no? Ojo, que la silla no era complicado, pero obviamente todo lo demás requirió, digamos, innovación en ese sentido, ¿no? Sí, sí, pero creo que la cámara BOR vino después del puente de mando, si No, mal no no, recuerdo. no, fue la que vino Vino después con antes. la silla, sí. Ah, ok. Sí, sí, bueno, tenía su proceso de armarla y recuerdo también que esa cámara BOR lleva en la parte de arriba un efecto que se hace, no sé cómo se llama, pero eso lo estábamos haciendo a través de un monitor que daba el mismo efecto. Inclusive también tenía sonido esa cámara. Es verdad, Tenía es unas como los Sí. bordes. sonido. Y ese Sí. efecto, ¿tú sabes quién hizo ese efecto? Ese sí lo hizo Carlos, estando en Brasil. Ese efecto de, Ah, de las rayas esas verdes. Allá Y sí, se sí. hizo, no se me hizo acordaba. Flash incluso desde aquí en un curso que estaba haciendo yo aquí precisamente de eso. De After Effects o algo así, ¿no? Sí. Bueno, para ir cerrando, voy a tocar un poquito la fibra. Voy a preguntar algo que va a remover un poquito la fibra. Si les tocara volver a participar en una Comic Con con todos los miembros del club que ya no están en el país, ¿qué cosas harían? Wow. Lo pones difícil porque normalmente tenemos Primero el un año para reencuentro. planear. Primero el reencuentro, ¿ok? Primero el reencuentro. Ah, los menudos, pues. Bueno, fíjate una cosa, yo como les conté ahora, yo desde que yo me vine de Venezuela, yo la única vez que he vuelto a Venezuela volví para un Comic Con, ¿ok? En el año 2014. Yo decidí que 2 años después de haber salido de Venezuela, que yo necesitaba recargar las pilas, ¿ok? Necesitaba recargar las pilas Trek. Aunque ustedes, o sea, ustedes, quiero decir ustedes, las personas que están viendo esto, puedan pensar que eso no es posible. Bueno, sí es posible. Para nosotros, ser fanáticos de Star Trek es vital, ¿ok? Yo creo que para nosotros eso es vital. Entonces, lo vivimos, lo sentimos, y yo tenía 2 años aquí y yo dije, no, yo necesito recargar las pilas Trek de alguna manera. Y dije, nada, me voy. O sea, hubo Comic Con y le dije a mi esposa, mire, yo voy para Venezuela porque yo tengo que estar con los muchachos en el Comic Con y me voy para Venezuela. Y así fue, ¿ok? Agarré un avión y me fui para Venezuela y yo fue a eso. De hecho, nosotros tenemos mi esposa y yo tenemos unas amigas que ya no están en Venezuela tampoco, bueno, hay una que sí está, pero en ese momento estaban todas en Venezuela. Ellas realmente son muy amigas de mi esposa porque ellas estudiaron juntas y ellas querían verme. Y yo le dije, bueno, la única manera de que ustedes me vean es que vengan para el Comic Con, porque yo de aquí no voy a salir. ¿Ok? Y ellas fueron y ahí nos reunimos en el Comic Con. Entonces, primero que nada, lo que tú dices, yo quisiera que nos reuniéramos y me encantaría que Carlos tuviera la oportunidad de ir a Venezuela y reunirnos todos, recordar un poco a nuestra querida e entrañable Jennifer en grupo, todos juntos en el mismo sitio. Y eso que decía Carlos, yo quisiera ir a un Comic Con donde nos pudiéramos reunir todos y luego de un Comic Con ir al restaurante chino. Exactamente. Con los maracuchos. Exactamente. Sí, porque es lo que hacíamos en esa época, ¿ok? Y al principio de los Comic Con, y eso era de las partes más agradables, ¿ok? El sentarnos a conversar lo que había pasado en esos 3 días, comiendo, tomándonos unos refrescos, tomándonos una cerveza, lo que fuera, y conversar entre nosotros las experiencias que cada quien, oye, viste, y tú viste este cosplay, mira, yo hablé con fulano, yo no lo vi. O sea, ese tipo de cosas
Y por supuesto, bueno, reencontrarnos con los amigos que hace ya tanto tiempo que no estamos todos juntos. Eso me gustaría hacerlo en algún momento para un Comic Con realmente, porque ahí Ah, estamos todos. mira, aunque nosotros resolvemos ahorita con lo que estamos, obviamente estamos bastante mermados para con lo que era otra época donde manos no faltaban. Todavía lo resolvemos, pues. O sea, hemos buscado la manera, gracias a Jorge y a la innovación que se nos ha venido a la mente y también la ayuda del Comic Con, porque los muchachos también ayudan a veces a lo que es parte del montaje o el desmontaje. Pero en estos años, por temas económicos, también por temas de manos, creo que a nosotros se nos han ocurrido muchas ideas, Jorge también, Jorge lo sabe, de nuevas atracciones, de nuevas cosas que hacer, pero temas logísticos, temas de espacio, temas económicos, temas de manos, que yo creo que a lo mejor si estuviésemos todos aquí, eh, Seguramente. sal- probablemente se darían, porque si todos están aquí es síntoma de que las cosas están bien, ¿no? Y si las cosas están bien, seguramente esas cosas volverían otra vez a surgir como en esos años, pues. Y bueno, eso básicamente yo creo que si estuviésemos todos aquí y nos reuniéramos en una Comic Con, el siguiente evento sería una Expo Trek. Sí. Pues, como siempre lo hemos soñado, ¿no? Una convención dedicada a Star Trek, aunque sea para nosotros 15 o nosotros 30 fanáticos de Star Trek que hay en todo el país en este momento, ¿no? Pero eso. Ok, qué bien, qué bien. Para terminar, le voy a hacer una última pregunta. Si tuviesen que elegir ¿cómo diríamos? Un momento que defina la esencia del Star Trek Club Venezuela dentro de la Comic Con, ¿qué sería? Wow. Un momento. Un momento especial. Nos agarraste fuera de Eso, Bueno, base. mira, no, es que es este, difícil, es difícil. Pero es que cada Fritz. uno puede tener una, lancen una, tenemos. claro, para mí dentro del Comic Con no fue fuera cuando hicimos un evento con los Scouts donde mostramos parte de ciencia, tiramos cohetes de agua y fue muy bonito ver a los muchachos hacer todas esas cosas y estar nosotros ahí colaborando con ellos, ¿no? Me Excelente, pareció excelente esa parte. excelente. Y eso es gracias a uno de los miembros del club que está ahorita en Miami, que es parte de los Scouts de Venezuela, ¿no? Y Esa ese fue mi es, parte más que te diría más bonita de estar junto en este grupo, ¿no? sí, muestra la Porque, esencia del club. Sí, exacto, ya no tanto, eso es lo que me ha gustado mucho. ya no Excelente. Sí, tanto. mira, yo pienso que una de las cosas más importantes de que puede hacer el club es mostrar la idea de lo que es Star Trek a la gente, al que no conoce Star Trek, al que va porque le dio curiosidad y esto qué es. Bueno, uno le explica, le hablas a la gente, le dices de qué va Star Trek, cuál es la filosofía de Star Trek y cuál es la filosofía nuestra como club. Eso a mí me parece que es, aunque sea poquito, que no se le haga a todo el mundo, porque no todo el mundo te va a preguntar, Ujú. pero que tú le llegues a la gente y la gente te escuche y la gente, mira, oye, esto está interesante. Esta gente es más que un grupito de chiflados, por decirlo de esta manera, chiflados, bueno, que se reúnen aquí y están echando broma con sus cosas, pues. Pero tiene algo de fondo, o sea, tú buscas algo y encuentras algo que a la gente le puede gustar. Eso es lo Excelente, que a mí me parece que nosotros podemos darle a la gente. excelente, Ya, excelente. ya no pasa tanto, porque, a ver, en las primeras ediciones, sobre todo de 2016 para acá, cuando teníamos el módulo completo del puente, ver la cara de la gente que sabía qué era cuando lo veían, ¿no? Y decían, wow, ustedes hicieron esto es increíble, o sea, esto es parte de mi infancia, ¿no? Esas generaciones ya, a ver, poco las consigues en el Comic Con, o sea, esa reacción poco la consigues. Ahora es más
oye, a mi papá le gustaba esto, ¿no? Ujú. Es más, yo veía esto porque mi papá lo veía. Eso ahora abunda muchísimo en los comentarios que recibimos en la Comic Con, ¿no? Pero yo creo que esa experiencia de que a veces de repente la gente se enteraba que había un club de Star Trek gracias a la publicidad del Comic Con y llegaban y veían, o sea, yo vi gente que tocaba el puente, que tocaba la silla del capitán como que esto es real, o sea, estoy aquí, o sea, los encontré. Eso creo que no tiene precio de todos estos años en nuestra participación. Sí, lo que te decía de que no estás solo en tu locura. La gente llegaba y, wow, yo no puedo creer que existe este club aquí en Venezuela, como yo no sabía. Bueno, cuando nosotros también en el comienzo de los primordios del club, ese fue precisamente el mismo sentimiento que teníamos nosotros. Entonces, toda esa construcción y todo ese trabajo culminó también con la participación en el Comic Con y ha sido una experiencia muy gratificante. Y durante todos estos años que hemos trabajado en la Caracas Comic Con, siempre hemos encontrado gente que nos dice lo especial que es el trabajo que hacemos. Y es lo más bonito de lo que hemos rescatado de trabajar con la Comic Con durante estos 15 años. Oye, Es así. excelente, excelente. Por eso hablo de la esencia del club. ¿Cómo se puede resumir en una breve presentación esa esencia que se nota en la Comic Con? Bueno, mire, yo te diría que la esencia de, de eso es el espíritu Trek. Eso es lo que yo creo que es. Nosotros eh, tenemos, y vuelvo y repito, para la gente que va a ver esto y que cree que no es así, así es. Nosotros vivimos bajo esa filosofía. O sea, nosotros vivimos bajo la filosofía Trek. Aplicamos todas esas cosas en nuestras vidas. ¿Ok? Cada uno de nosotros, en nuestras familias. O sea, mi hija tiene a hoy 34 años y mi hija es una fanática de Star Trek como yo. ¿Ok? Ok. Y mi hija no vio la serie original, mi hija no vio, o sea, las ha visto ahora. ¿Ok? Y mi nieto y mi nieta van por el mismo camino. ¿Por qué? Porque yo tengo una foto de data aquí, tengo cosas colgadas, hago modelos, como la del Enterprise, cosas. Entonces ellos van viendo eso y yo veo la televisión y ellos, ¿y eso qué estás viendo? No, siéntate aquí, vamos a ver Star Trek. O sea, Ok. es eso, porque nosotros vivimos así. Y bueno, y lo diga Andrés, yo creo que la hija de Andrés es más fanática, la hija mayor, porque la otra está muy chiquita, más fanática que cualquiera de nosotros también, ¿no? Lo peor es que la menor nació el día de Star Trek, en Exacto, Exacto. septiembre. sí. Y él dice que no lo programó. Sí, señor. Sí, yo pienso igual que tú. De hecho, yo saqué del lado oscuro de la fuerza a mi hijo y ya Encaminado. está bien encaminado. ¿Ok? Qué bueno. Me gustaría, Andrés, presidente de Star Trek Club Venezuela, que puedas hacer una invitación a esta próxima edición de la Caracas Comic Con, que van a cumplir estos 15 años. En 15 años obviamente hemos tenido mucha interacción con mucha gente organizadora de la Caracas Comic Con. Obviamente a su directora, a Daniela Paulillo, siempre ha estado allí con nosotros, siempre ha buscado la manera de ayudarnos, de motivarnos, bueno, de hacernos sentir a gusto dentro de la Caracas Comic Con. Y eso, bueno, eso no tiene precio. Creo que la relación del club con la Comic Con se basa en ella, ¿no? Y que siempre está allí para escucharnos y para apoyarnos. Y detrás de ella, bueno, un staff que, bueno, se me viene tanta gente a la mente, Dailin que nos ayuda con el transporte, está Gilberto también, que nosotros conocimos disfrazado de Chewbacca en una Exacto. expedición en Avalancha. Y, En y ahora avalancha. está también allí con Daniela, está Simba, está, bueno, es que yo sé que me sale mucha gente de estas menciones, pero bueno, a todos de verdad gracias porque el club está en la Caracas Comic Con gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos este 16 y 17 de agosto en el Centro Comercial Líder, en la parte del recinto ferial que está en el último nivel.
y bueno, allí estaremos bueno, para mostrarles todo lo que somos y todo lo Y que tenemos. seguir compartiendo. Ujú. Es Ok, así. ok. ¿Alguna palabra de cierre por cada uno de los que están presentes? Bueno, yo quiero cerrar dándole las gracias, como decía Andrés, a la gente del Comic Con, porque han sido un gran apoyo para nosotros, para el club. Y así como nosotros hemos trabajado para ellos, ellos han trabajado para nosotros y nos han ayudado mucho en toda esas ideas y en todas esas cosas que hemos querido hacer para ellos. Ellos siempre han estado del lado nuestro para, para que trabajemos juntos, para que todo sea exitoso en estos Comic Con. Y yo les quiero dar las gracias desde acá, desde Santo Domingo, la República Dominicana, y que, bueno, nos seguiremos viendo y seguramente la próxima vez que yo vaya a Venezuela será por un Comic Con. Ok. Bueno, Bueno, el igual Comic Con, que... Dale tú, Carlucho. bueno, nada más que le quiero desear muchas felicidades al Comic Con y que continúen con el trabajo que han estado haciendo. Hay que resaltar la importancia que tiene el Comic Con en la historia de la cultura pop venezolana. Y simplemente eso, sigan trabajando y le agradecemos precisamente habernos dado la oportunidad hace tantos años de trabajar con ellos y que sigamos trabajando y construyendo otros momentos en la ciencia ficción en Venezuela. Sí, y igualmente comparto todos estos buenos deseos que hemos expresado acá y a ese equipo tan profesional de la Comic Con, pues que cuente con nosotros. Yo a veces no estoy por razones diversas, pero en esta ocasión sí volveré. Y bueno, que tengamos siempre esa colaboración y que nosotros podamos darles a ustedes, como ustedes nos han dado a nosotros a lo largo de todos estos años, un buen aporte. Y bueno, para que continuemos siempre colaborando, eh, simplemente como dicen los vulcanos, no solamente el señor Spock, larga vida y Y prosperidad. prosperidad. Jorge, Gracias por permitirnos estar ahí en el Comic Con. oye, excelente. Esperamos, Niel, verte algún día por allá. Por supuesto, y espero ustedes verlo también por este lado. Yo Ok, dale. quiero que nos traigamos la silla del capitán, por lo menos para una de estos eventos. Sería interesantísimo para ir Cuenta con eso. posicionando eso. Seguro que sí. Bueno, de verdad que esta ha Mira, sido una entrevista bien amena, bien orgánica, bien espontánea y espero que todo lo que hemos podido conversar sea bueno, pues para que la gente que nos va a ver pueda conocer un poco más acerca de lo que es el Star Trek Club Venezuela y que tal como ya lo hemos dicho en diferentes formas, no son unos loquitos ahí, no son una gente, no, son gente que vive realmente estos principios que, que siempre ha sido como que esa discusión, ¿verdad? Star Wars, Star Trek, Star Wars, Star Trek, incluso Stargate, vamos a dejarlo por ahí, pero Star Wars, Star Trek. Pero la filosofía de vida de Star Trek de verdad que es aplicable a la vida, aplicable a las cosas que nosotros hacemos y quizás en esa esencia que tiene el club es lo que poco a poco se va yendo permeando en cada uno de estos Comic Con. Por ahí alguien me tiene una pregunta y yo digo, wow, o sea, ya va, el entrevistador eres tú. esto no se vale, pero bueno, está bien. No, fíjate una cosa, yo sé que el tema es el Comic Con, pero también es el club, ¿no? Exacto. Este, aquí en este panel estamos los dos, Carlos, Andrés y yo, que somos fundadores del Star Trek Club Venezuela. Ok. Jorge no es fundador, pero tiene ya más años que yo, porque todo el tiempo que yo no he estado, ha estado Jorge. O sea, lo que te quiero decir con esto es que somos personas que hemos estado muchos años dentro de esta organización. Tú eres de los nuevos dentro de nuestro grupo. Y la pregunta que yo quería hacerte es, tú nos has ido conociendo
Oye, hoy hemos conversado más de lo que habitualmente conversamos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas tú de este grupo que representa esa franquicia de ese uniforme que tú tienes puesto, que tú has vivido por muchos años? ¿Qué representa para ti esto? Ok. Ah, y lo Familia, dejamos familia. familia, familia. Porque de hecho cuando nos saludamos en el grupo decimos hola familia, es eso. O sea, si lo resumiría en una palabra sería eso, familia. ¿Qué es lo que ustedes son? No he tenido nunca un grupo como este en el que podamos compartir todo lo que hemos estado compartiendo y no solamente en el grupo de Star Trek, sino en el otro grupo, el grupo Sí. paralelo, el grupo el otro, que hemos compartido muchas cosas y nos ha permitido no solamente hablar de series, de películas, de discutir de los últimos episodios de la serie de Star Trek que está en línea, sino que hemos podido también, por ejemplo, casos de enfermedad, casos de dolencia, mira, me caí. Eso no lo teníamos. O por lo menos yo no lo tenía con un grupo tan heterogéneo como este. Entonces, si respondiendo parte de lo que tú estás diciendo, oye, tengo una familia que no sabía que tenía. Una familia Trek. Una familia tres, tal cual, Mm. literalmente. ¿Ves qué Qué bueno. Eso, sabroso es saber que no están y eso no se logra con las demás franquicias. Me van a disculpar los demás cuando lo escuchen por acá. Es así. Dime, aquí estabas diciendo, so- Carlos, disculpa. No, que ves qué sabroso es saber que no estás loco en tu locura. Es que ese es el O en tu punto. locura. Ya, de hecho, ustedes formalizan eso. ¿Ok? Porque cuando yo voy a un lugar y muestro el pin del Star Trek Club de Venezuela o muestro el logotipo magnético, o sea, no, usted no está loco. Usted está bien organizadito. Ya Sí. eso es una credencial que no tiene precio, pues, o sea, de verdad que es muy importante. Y tal cual como lo dice, no estoy solo Aventura. Jornada. en esta En esta aventura. jornada. En esta jornada, en esta aventura. Y eso de verdad que no tiene precio. Es familia, o sea, y desde que empecé a hablar con Andrés, es interesantísimo porque es como si Andrés y yo nos hubiésemos conocido desde antes, ¿verdad, Andrés? Empezamos a hablar y casi que de Sí. una vez congeniamos, empezamos a hablar, a contarnos hasta de nuestras propias cosas que suceden en nuestra familia, no digamos que estábamos confesándonos. Ustedes saben que yo soy también pastor de una iglesia bautista. Entonces, él no se estaba confesando conmigo, yo sé que no, sino que se estableció un nexo y se caen todas las barreras y uno conversa con ustedes sin ningún problema. O sea, y me pareció de Ujú. verdad genial, genial eso. Y creo que esa es parte también de la esencia. Si me hubiesen hecho la pregunta a mí mismo, parte de la esencia del club es eso, que es más que un club, más que algo recreativo o algo que tenga que ver con la franquicia literalmente. No, es formar lazos de amistad y de familiaridad, de verdad que sí. Sí. Tú sabes cuál es el jingle del club? El jingle. Ajá. Ajá. Oye, ahí sí me mataste. Mote. Gerardo, Andrés, ¿qué pasó? No me ha como Bueno, mira, dicho todo. el jingle del club es el Star Trek Club Venezuela, es algo más que ciencia ficción. Ah, ok, ok, Sí, bueno, ok. mucho más que ciencia ficción. Exacto, Mucho más que ciencia ficción. Y es así. Excelente, exacto. excelente, y es Eso, verdad. eso no es el jingle, nos lo hizo Jaime Suárez. Jaime Suárez. Ok, Ujú. ok, ok. No, A la excelente. Uniquest. Y es verdad, tiene toda la razón. Bueno, gente, qué bueno que han estado con nosotros hasta este momento y espero que disfruten de todas estas participaciones, todas estas anécdotas. Vuélvanlo a ver con mayor detenimiento para que vean todo lo que van a aprender de lo que es Star Trek Club Venezuela. Y nos vemos en la próxima. Chao. Vale. Chao. 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 Mi preferida. Larga Luego, vida y Larga prosperidad. vida y prosperidad. live long and prosper.